qué es lo que se puede encontrar en un supermercado austríaco, a ver qué productos diferentes, qué cosas nuevas podemos observar. Miren, a los niños no les da un coma diabético en Pascua de casualidad, porque todo es cosas de chocolate, ¿ven? Y hay una pequeña librería aquí dentro del supermercado. Toda esta sección de sopas instantáneas de diferentes tipos, me imagino que por eso es más barata, porque ahorran en el tema de la caja, y eso está muy bien. Es un marcador matamoscas. Ay, miren esto, es como la nucita. Nunca lo había visto yo fuera de Venezuela. Miren, a esta señora yo me compro esta harina, tiene cara de abuelita buena. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, y como lo vieron en el título de este video y como ya es costumbre cada vez que visitamos un nuevo país, hoy vamos a conocer cómo es el supermercado aquí en Austria. Específicamente estoy grabando este video en un pueblito bastante curioso porque vinimos a investigar dónde está y cómo se encuentra la casa donde nació Adolf Hitler. Así es, el dictador alemán al que debido a esa locura que tenía en su cabeza asesinó a millones de personas, pero eso lo van a ver en otro video de la serie de Austria. Tienen que estar atentos a ese video porque va a estar muy interesante. En este episodio vamos a conocer qué es lo que se puede encontrar en un supermercado austríaco, a ver qué productos diferentes, qué cosas nuevas podemos observar y cómo es el supermercado más común de este país, y es este que tengo detrás de mí. El supermercado se llama Vila, aunque está con doble L. Ya lo hemos escuchado que lo pronuncian los austríacos en su alemán austríaco y se pronuncia Vila. Para allá vamos a ir. Este está bastante grande. De estos hay por toda la ciudad, por todos lados, y existen versiones pequeñitas que pueden estar, por ejemplo, en un negocio bien chiquitito en el centro de la ciudad, pero este me pareció curioso porque está bastante grande. Esta serie de Austria está, miren, increíble. Amigos, y estamos entrando al supermercado. Vamos a ver qué es lo que hay por aquí. Tenemos una máquina expendedora de cigarros, y es que nos hemos dado cuenta que aquí en Austria, amigos, consumen demasiado el tema de los cigarros. Abono para plantas, y aquí siempre hay flores en la entrada, muchas florecitas. Tenemos tulipanes, tenemos estos frascos, sí, los terrarium, que son estos ecosistemas que ya vienen cerrados y que no necesitas regarlos ni nada. Para quienes viajan como nosotros. Nos regalaron uno recientemente y justamente nos dijeron eso. Entonces, que es un poco para que no se les muera. Miren, tenemos esto que son pellets, que es para utilizar en las salamandras, lareiras, como les conocemos en Portugal. Yo siempre digo que parece comida de conejo. Sí, parece comida de conejo, y pues en un país frío como Austria es muy importante. Todo el mundo tiene una de estas en su casa. Tenemos papas fritas, tenemos cereales, Nesquik. Miren, tenemos las tarjetas de Netflix, de Xbox, cositas alegóricas a la Pascua. Dios mío, esto se ve buenísimo. Uy, sí. Y está al lado de lo de la Pascua, será para la Pascua. Seguramente. Tiene pinta, porque fíjate que, por ejemplo, tiene los huevitos de Pascua. Debe ser que es un producto típico para consumirlo en Pascua. Es como una torta, se ve como una torta, se ve deliciosa, la verdad. Tenemos aquí revistas. A ver quiénes aparecen en las revistas de Austria. Tenemos a Jennifer Aniston, preciosa. Tenemos también por aquí a Julia Roberts. Ah, mira, también tenemos una mexicana presente. Qué bella también, hermosa. Miren, con la salvedad de que Angie está aquí, hay que reconocer la belleza de las personas. Miren, los periódicos tienen noticias sobre Fernando Alonso. No entendemos nada porque está en alemán austríaco, pero bueno, se hace el intento de mostrar algunas cosas. Miren, esto como que también son cosas de Pascua, o por lo menos le hacen el envase con los conejitos y que la gente, bueno, compre durante la Pascua, porque aquí se consume mucha comida durante esta época. Capaz que cuando lo abres son así, es solamente esto así, exacto. Es meramente. Seguimos por aquí. Algo muy famoso que a la gente le encanta, Moscadonte. el agua gasificada. Exacto, hay que tener cuidado cuando se compra el agua porque a veces se compra mal comprada. Mira, venden hasta las máquinas para gasificar tu propia agua y con algunas les colocas Así, como miren, el es sabor. ese de ahí, Sodas Stream. Y tienen cafeteras también, tienen para hacer fondue. Ah, mira, y hay una pequeña librería aquí dentro del supermercado. Tienen libros, tienen de estos libritos de pasatiempos, tienen tarjetas de regalo, papel de regalo, alguna papelería aquí. También venden, miren, baterías.
pega loca, de estos bombillos inteligentes también. Por aquí también tenemos el área de revistas. Todo esto son revistas, deliciosos helados. Miren estos helados que son de barquilla, pero les sobresale el relleno. Entonces le ponen este plastiquito aquí. Normalmente los que venden en Venezuela son al ras. Aquí se consigue muy comúnmente en Europa este tipo así, que es como que si te lo sirven en la máquina, para proteger, le ponen esta parte de arriba. Ven, por ejemplo, en Venezuela se consiguen así. Miren, tenemos helados Ben & Jerry's, Cookie Dog, deben de ser buenos, de paleta. A pesar de que estamos todavía en época de frío, hay una gran variedad de helados siempre. Miren estos rollitos, se ven ricos, son rellenos. Miren, son de la marca Igloo, no los había visto. Son como de carne, ¿será? O tienen como chorizo. No, es de dulce. ¿O es dulce? Sí, es dulce. Es que como una fresa, como una uva, ¿será que tiene adentro? Creo que es uno de los dulces más típicos. Aquí, por ejemplo, está el dulce más típico del país porque le gustaba el Kaiser. Cierto. Miren, se llama Kaiserschmarrn. Y este lo está probando Angie en su video acerca de los dulces típicos en Austria. Está súper interesante. Y fue probado en el Café Central, el café más popular también de toda Viena, donde iba pues a comer Mozart y bueno, muchísimas otras personalidades. Ahí hablamos un poco más de eso. Sí. Pero miren, se consiguen algunos La dulces típicos. Sacher Torte también. La Sacher Torte. Esa no la hemos probado Esa todavía. no la hemos- Vamos a ver si la logramos probar durante los días que nos quedan aquí. Una pizza te vale, miren, $3.99, $5.29, $3.99. Estos chocolatitos que también son muy comunes durante la Pascua. La gente pues regala mucho a los niños este tipo de chocolates con el conejito. Y miren, vienen de todas las marcas. Estas cesticas, miren, con un mix que sí de huevitos, conejitos. Miren, a los niños no les da un coma diabético en Pascua de casualidad, porque todo es cosas de chocolate, ¿ven? Estos son huevitos de chocolate de Pascua. Miren, esta taza ya viene así con cosas alegóricas a la Pascua. Aquí tenemos diferentes tipos de galletas con chocolate, con, miren, frutos secos. Cordon Bleu vale €7,49 y es medio kilo de Cordon Bleu y es de la marca del supermercado, o sea que debe ser entre las marcas el más económico. Tenemos papas fritas, miren, las papas fritas de la marca del super están en $3.19 y son 750 gramos de papas fritas. Son chicles. No sé, Chewy, no, caramelo masticable. Se ven buenos, ¿viste? Ujú, Deben de ser buenos. Tenemos aquí los Malteser, los M&M's, tenemos los Kinder Bueno, tenemos, a ver, Kit Kat, siempre los conocidos, los Tweets. Miren, estos son raros, los hemos visto ya en otros países. Sí, como bananas achocolatadas, pero realmente es como una galleta, me imagino, de sabor a banana, con la forma de una banana y cubierta de chocolate. No se ven muy común en todos los países, pero ya lo hemos visto en otros lugares. Vienen en varias presentaciones. Una curiosidad de aquí de Austria es que estos dulces Pez fueron creados aquí en Austria, por si no lo sabían. Saben que tienen estas casitas para ustedes ponerlos. Nunca los he probado, realmente creo que no. Yo juraba que eran de Estados Unidos porque siempre los veía en películas de Estados Unidos, pero realmente son austríacos. Por si no lo sabían, pues ténganlo en cuenta. Mira, estos chocolates Milka siempre a la vista se ven buenísimos y son buenísimos, pero son un pecado comerse eso. Por ejemplo, las aguas están desde 33 céntimos de euro, 65, 69, más o menos están por así. Y eso es la presentación del litro y medio. Otro detallazo de aquí de Austria es que Red Bull, esta conocida marca de bebida energética, es de Austria. Y hay múltiples variedad de presentaciones. Mire, por ejemplo, esta es de Summer Edition y esta es de Apricot Edition. Ay, miren esta. Está bonito como para regalar. Tiene Oreo, Daim, Toblerone, Côte d'Or, Milka. O son muy dulceros o no sé qué pasa. Esto es otro dulce típico aquí en Austria, que son estos que se llaman Mozart, bolitas de Mozart. Si quieren saber un poquito más de la historia de esto, Angie les está en su video de probando dulces típicos, les está contando. Pero esto es un dulce también típico aquí, vienen varias presentaciones, lo pueden conseguir así tipo bombones, así como en monedas, también así en esta presentación de una caja de bombones. Un chocolatero, porque hay chocolates por todos lados. El señor se acaba de llevar su barrita de chocolate. Toda esta sección de sopas instantáneas de diferentes tipos, hay un montón que elegir. Miren esto. Miren, este se llama goulash. Yo imagino que también son para aderezar cosas, para hacer, por ejemplo, salsas. Por ejemplo, esta carne minestrone, sopa de tomate. Por ejemplo, te cuestan €1,39, €1,49. Hay de marca Knorr, Maggi. A ver, una Coca-Cola. ¿Cuánto cuesta la Coca-Cola en Austria? Por ejemplo, esta
esta presentación de 1,5 litros te cuesta 2,29 €. 2,29 €. Creo que está un pelín cara. Miren, esta bebida no la había visto yo en otra parte, por lo menos esta marca sí, con estos señores. No sé si será una bebida típica aquí en los Alpes. Miren esta, por ejemplo, esta presentación de Red Bull. Muy bonita esta lata, está preciosa. Miren, y es de Red Bull. Todo esto son diferentes tipos de bebidas, ya sea refrescos, también tenemos cervezas. Miren, tenemos la cerveza Sol, tenemos Corona, tenemos Desesperados. Esta sí no la conocía. Esta es una cerveza, por cierto, típica austríaca, es de las más típicas de aquí, es esta, la Gosser. Y por ejemplo, esta te vale 1,49 €, es de 500 mililitros por 1,49 €, para que conozcan. Y hay varias presentaciones, por ejemplo, tienen esta así, tienen esta también así, pero miren la cantidad de cervezas que hay también por aquí. Miren, esta debe ser muy común, pero realmente, no sé, luce como que es un refresco como de manzanita, una cosa así me parece. Miren, aquí tenemos, creo que son aceites, así son como sirops. Miren, de frambuesa, de frutos rojos. Pero es líquido. Sí, como raro, ¿qué harán con eso? Y esta es de la marca del refresco que vimos. Miren, está extraño. Si ustedes lo saben y viven en Austria, dejen en los comentarios lo que vayan viendo que yo no sepa, pues nos pueden ayudar en ese sentido. Seguimos por este pasillo. Aquí son desinfectantes. Si quieren saber cuánto cuestan los desinfectantes, los artículos de limpieza para lavar la ropa y ese tipo de cosas. Por ejemplo, las cápsulas están en 5,49 €. Este paquete de cápsulas. Detergente líquido está sobre los 10 €. Está un poco sexy, este té energético. Oye, sí. Se llama Dirty. Miren esto. Dirty en inglés significa sucio. Sí. Dirty. Y de ti. Tiene un Doble juego de sentido, palabras. ajá. Tiene un juego de palabras ahí. Sí, miren, es tapado aquí, pero para ponerle a la chica allí. Y el corazoncito tiene forma de corazoncito como de durazno. Vamos a decirlo así. ¿Cuánto cuesta una crema dental? Por ejemplo, de las marcas conocidas, Colgate, 2,39 €, 1,19 €. Esta es la más barata, que es 1,19 €. Esta presentación pequeña. Y fíjense que no tiene ni la caja, o sea, te la venden así suelta. Me imagino que por eso es más barata, porque ahorran en el tema de la caja. Y eso está muy bien, la verdad. Qué bueno tener esa opción. Colgate la tiene aquí. Nunca había visto que vendiesen Colgate en esa presentación así, sin la caja de cartón que usualmente con la que lo compramos. Es un marcador matamosca. Para no poner así como Yo nunca había visto algo así. el veneno por allí, que a veces uno pone como polvito o pones alguna cosa Simplemente es como que lo marcas del en la vidrio. ventana, sí, Ajá. en el vidrio. Y ya se supone que van a morir. Pensé que era solo para espantarnos, pero no. Ah, mira, Eso está es curioso para eso. Desodorantes, miren, desde 2,19 €, 4,99 €, 3,89 €. Por aquí tenemos algunos champús en 2,99 €. Tenemos también por 3,79 €. Papel higiénico te vale, vamos a ver, 4,49 € este rollo, estos 10 rollos. Por aquí tenemos 9,99 € que son 16 rollos. Otras presentaciones más pequeñas con menos rollos, pero más o menos esos son los precios. Por ejemplo, los pañales de bebé, miren, 9,99 €. Este paquete que trae 18 pañales. Bueno, miren, ahora estamos aquí en el área de jamones. Mira, este presunto, marca del supermercado, está en 5,99 €, 100 gramos. Mira esto, parece como queso así finito. Entonces es tan finito que lo arruchan y parece Ay, una Dios, flor. parece una flor, sí. Ah, miren, Tiene tiene como mermelada de melocotón. de durazno, de melocotón, exacto. Ay, mira, esto sí es nuevo, esto yo no lo había visto. Carpaccio, tienen roast beef, como comidas así, frías ya como para comer. Miren, tenemos preparados de sushi. Nos comimos un sushi tan malo en Ay, un lugar sí. que ya no queremos ni Compré verlo. uno por ahí en un supermercado X que entré, pero malísimo. Este, bueno, no se ve tan mal, pero aquel estaba ya por la experiencia. Y miren, te venden así comidas también ya preparadas, listas. Carne como con papa, miren, donas. Tenemos también frutos rojos. Son como unas frambuesas. Ah, sí, exacto. Ah, Es sí, una mira. morita, creo. O una frambuesa. Son como frambuesas. Aquí ya pasamos al área de vegetales, verduras. Por ejemplo, la zanahoria, 0,99. Los tomates, 1,59. Variedad de frutas, fresas, granadas, mango. Miren el mango, 1,99 € el manguito por pieza. El aguacate, 1,14 por pieza.
uva, peras, manzanas, la banana. ¿Qué precio tiene la banana? Vamos a ver, miren, la banana Esta es bio. bio, ajá, 2,49 € la banana. Pero sí, sin Pero bio, el kilo. 2.29. Ah, exacto. 2,29. Bueno, la diferencia no es tanta, es 20 céntimos de la banana normal. 2,29 € el kilo. Aquí llegan y la pesan. Aquí tenemos, miren, pimentones, tenemos lechugas, pepinos, berenjenas, zanahorias. Ah, miren, mini ajitos. Yo nunca había visto esto, qué lindo. Y son como una cestica. Es una cestita, ajitos en miniatura. ¿De dónde vendrán? China. Los 2 kilos de papa están en 3,99, 3,29, más o menos ese es el precio de 2 kilos de papa. Por este lado de aquí tenemos, vamos a ver, aquí tenemos más comida preparada, tenemos la parte como de panadería, pizzas, panes. Y miren, me he quedado loca, impresionada en que muchas cosas aquí tienen amapola. Amapola, las semillas de amapola. Aquí tenemos todo lo que son embutidos. Y miren esto, te ponen aquí su cartón plástico de huevos para ustedes agarrar sus huevitos. Y miren, los van poniendo aquí y se los llevan, qué cool. Miren, por aquí tenemos algunos quesos. Miren, este por ejemplo, este queso viene ya con nueces en la parte de arriba. Aquí tenemos las neveras que contienen, pues miren, mousse de chocolate, pudines, yogures. 1 litro de leche normal está en 1,69 €. Vamos a retirar este carrito un momento porque vi algo raro aquí. Estamos como en la parte de café. Miren, cafés instantáneos, bebidas achocolatadas. Y miren lo que nos conseguimos aquí. Esto es café con leche. Pero yo diría más que es como una leche con café porque realmente es muy pálido. Miren, una bebida súper típica aquí en Austria. Deberíamos de comprar una para probarla porque me la voy a llevar y después la voy a probar. La voy a probar en las historias de Instagram y la voy a dejar en las historias destacadas de mi cuenta de Instagram, Gabriel Herrera _, y vamos a ver qué tal está esto. Miren, esto creo que lo utilizan para hacer un postre, Apfelstrudel, ajá, que es un dulce típico de aquí. Aquí consumen bastante café. Miren, todo esto son diferentes tipos de café, ya sean polvo, en grano. Ah, miren, y la otra curiosidad es que esto lo venden en las neveras, o sea que se consume frío. A ver, ¿cuánto están los huevos? Miren, a ver, vamos a echar un vistacito rápido, a ver los más baratos. Creo que sin duda estos están en 3,29 € y vienen 15 huevos, porque los demás vienen 10, tienen menos cantidad. Entonces, por el precio que salen 3,29 €, 15 huevos, serían los más económicos, porque los otros ya van 3,99 y son 10, o menos para que tengan una idea de los precios allí. Miren, esto es ya toda una sección completa más de cafés, para que ustedes vean la importancia. Estos son vinos ya sean tintos, vinos blancos, verdes. En Portugal, miren, se llegan a conseguir vinos por 1 € o menos. A veces, si están en promoción, Portugal de verdad en cuanto a vinos se consiguen muy baratos. Miren este tequila con el típico gorro mexicano y con De regalo, esta calavera. de shot. Está en 19,99 ese tequila. Por aquí tenemos ya las más conocidas. También tenemos Habana Club, Bacardí. Como buen fanático de los perros calientes, hubiese comprado todos estos así y los tengo en mi casa. Son súper prácticos. Entonces no tienen ninguna marca, sino te dicen simplemente que es ketchup, barbecue, alioli, mayonesa. Miren, pepinillos. Miren, la Nutella está en 3,99, la de 700 gramos. Pan de sándwich. Vamos a ver en cuánto está el pan de sándwich. Tenemos a 3,69, por ejemplo, este. 3,35, la mitad del tamaño. 2,79 este de marca del supermercado, debe ser uno de los más baratos. Son 550 gramos de sándwich por 2,79 €. Miren, tenemos mango en lata. Esto de manzana se ve delicioso como para hacer postres. Sí, el puré de manzana se ve delicioso. A ver, por aquí tenemos dulces, mermeladas. Aquí tenemos el área de cereales, granolas. Tiene un relieve entre el color, mira así debajo de la luz. Ah, mira, sí. Relieve y brillo en las partes como de las salsas. Se ve deliciosa, se ve deliciosa. Miren, de los cereales de la marca del supermercado, el más barato es el Cornflakes, está en 2,19 y los demás ya suben a 2,99, 2,79 y ya después arriba tenemos los más conocidos. Nunca he visto una mayonesa que viniese como una crema dental. Ah, mira. Práctica. Esta presentación es diferente. Miren, aquí tenemos cantidades enormes de atunes. Epa, es una lata de atún, pero no lata, sino media lata. Exactamente. Bueno, sí, y mira. te lo ponen así para que tú veas Para que lo puedas así. ver. Pero miren, en la parte de arriba no es una tapa enlatada, sino es plástica. Pero debe cambiarle la validez al producto, ¿no? Porque la lata como que conserva mejor los alimentos. Tal vez dura un poco menos. Bueno, hay uno que tiene hasta un limón. Esto nunca jamás lo he visto. Es wafer en capas. Vienen 4 láminas como para echarle crema y ponerle una tapa. Como Echarle
que le crema hacen por las alguna otra. barquillas. Exactamente, o no sé si hacer un bizcocho. Pero fíjate que tiene como un postre allí diferente. Sí. ¿Será que lo hacen con eso? ¿Lo trituran? Puede ser ¿Será? que lo trituren también. Miren, si ustedes saben, comenten allí. Aquí tenemos diferentes tipos de harinas. Miren, a esta señora yo le compro esta harina. Tiene cara de abuelita, La bolita buena. abuelita buena. Vamos a ver en cuánto está la pasta. Miren, espagueti. Espagueti de 1 kilo, €1,49. Este de aquí. Creo que es la más barata por lo que estoy viendo, €1,49. ¡Ay, miren esto! Es como la nucita. Nunca lo había visto yo fuera de Venezuela. Algo que se pareciera. Es como la nucita. Miren, vienen una parte de chocolate y una parte como de vainilla. Y la en ese misma envase también. Exacto, y la misma marca tiene como también una tableta de chocolate y tiene además esto para untar con las dos cosas. ¡Guau! No se diga Mira, más. mira. Búscame el pan. Ah, me gustaría llevarme por lo menos esta. ¿Será que lo hago? No lo hago, ¿qué dicen ustedes? Pero por ejemplo la de nucita ya viene con la paletita para comértela. Pero yo creo que tengo por ahí una cucharilla. Bueno, me la voy a llevar, me la voy a llevar. Miren, también tienen estas de banana en presentación así individual, que se las mostré que vienen en los empaques grandes, también la venden individual. Miren, aquí también te venden por si se te olvidó la pijama, necesitas un par de medias, un juguetito para el puchi, puedes comprar para la jardinería. Tienen ahí un pequeño mix de cosas, bolsitos para trotar. Y bueno amigos, veamos el precio del pollo. Miren, el pollo, que creo que esta es la marca más económica aquí, sería de €6,49 y son 500 gramos. Bastante costoso el pollo aquí. Te venden este pack con 3 tipos diferentes de salchicha. Tenemos estos embutidos, que hasta este viene como con algún rellenito ahí. Miren esta salchicha blanca, blanca, blanca. Bueno, digo yo blanca, ¿no? Sí, como blanca. Miren, en cuanto a la carne, la más económica es esta de aquí. Por ejemplo, esta sale en €3,75 y son casi 300 gramos, €12,99. ¡Wow! Es súper caro. ¡Wow! Miren, casi 38 euros el kilo. O sea, este bistecito sale en €9,07. O sea, y esto es un poquitico de carne, porque esto cuando lo cocinen reduce y además parte de él es grasa. Nah. ¡Wow! Y es 100% de aquí, ni siquiera es que es de fuera. Esta carne vegetal está en €3,49, el kilo está en €21,81. También un poco costoso. Bueno amigos, yo creo que ya hemos terminado el recorrido por el supermercado. Creo que estuvo bastante entretenido y con muchas curiosidades, productos diferentes. Así que bueno, vamos a pagar lo que compramos y vamos con las conclusiones. Amigos, y pues ya salimos del supermercado, compramos algunas cositas. Yo me compré esto de aquí que, como saben, es café con leche, o yo diría más una leche con café porque está bien blanco. Esto es un producto que no lo había visto yo en otro lado, o por lo menos no que luciese así de esta manera. Después lo probaré y ya les dije que se los muestro por Instagram. Luego tenemos la nucita austríaca, que miren, para los que me vean de Venezuela sabrán exactamente de lo que estoy hablando. Para los que no, la nucita es un postre, bueno, un dulce, no un postre, un dulce en Venezuela que viene así, exactamente igual a esta presentación, pero en vez de ser de esta marca dice nucita y era delicioso. Y el empaque era igualito. El empaque igualito así, lo abres por aquí y lo que sí es que traía una paletita para tú de una vez podértelo comer, una paletita de plástico. Y por ahí andaba mi sopa, no sé qué se hizo. Y por ahí andaba la sopa de Angie, ajá, ya está por allá. ¿Qué me sorprendió a mí? Lo que más me sorprendió así o que me pareció muy curioso fue esto, y por eso lo compré, realmente esto, y lo que más me da curiosidad saber es cómo sabe. No sé si será dulce, no sé si será más, debe ser dulce porque como no tiene tanto café, yo normalmente no tomo café, no me gusta, entonces vamos a ver si le damos la oportunidad. Capaz no tiene azúcar porque tiene tan poco café que tal vez no sabe amargo. Sí, puede ser. Bueno, yo creo que de lo que más me sorprendió el dirty. ¿Qué era lo del dir? Ah, ya. El té Ajá. sucio. Exacto. El formato del matamosca, tipo marcador, y el hecho de que consumen demasiada amapola, muchísimo. Ah, sí, eso también fue muy curioso, el tema de la amapola que se lo ponen a muchas cosas. La verdad es que nosotros no estamos para nada acostumbrados al sabor ni a consumirlo, pero bueno, es algo que es de acá. También los precios, me quedé loca. sobre todo el pollo y eso, Sí. carísimo. Esos dos precios están súper caros, pero de resto, todos los precios en general están igual en Portugal. Incluso algunas cosas hasta un poquito más baratas vi. Entonces, bueno, es la comparación que siempre me fijo. Yo digo, wow, está muy caro allá. Sabiendo el precio de mínimo, pues, Sí, la está verdad mal. es que han incrementado mucho los precios allá, pero aquí Barbaridad. comer hay Imposible. que invertir unos reales. Bueno,
Bueno, señores, si quisiéramos saber en los comentarios qué fue lo que más a ustedes les llamó la atención, qué les pareció curioso, qué cosas también ya habían visto y que saben exactamente para qué se utilizan como y el quizás waffle. nosotros exactamente no sabemos. Déjalo allí en los comentarios. No me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube, activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando suba un video nuevo. En la descripción del video van a tener el canal de Angie, que les crea contenido increíble de los lugares que visitamos, y si nos quieren seguir también a detalle en el momento en el que estamos en el país, antes de que aparezcan estos videos por YouTube, nos pueden seguir Por Instagram, en nuestra cuenta de Instagram, la mía es Angelina K y la de Gabo, Gabriel Herrera. /. Amigos, aquí saliendo del supermercado, camino hacia el Nido del Águila, nos despedimos. Nos vemos en un próximo video. No se pierdan toda la serie de Austria porque va a estar increíble. Bye bye. Se les quiere. Chao.